¿Fue la dinastía Xia el primer estado histórico chino o solo un relato mítico transmitido por siglos? La respuesta yace en un diálogo fascinante entre textos clásicos y el suelo del valle del río Amarillo. La dinastía Xia, la serie de historia de China desde el sur. Existen numerosos registros arqueológicos de todas las dinastías y de los principales hechos históricos, incluso sobre aquellos anteriores a la invención del sistema de escritura de los caracteres chinos. Pero también hay un lado muy complejo, porque cuanto más nos sumergimos en el pasado, los registros son más confusos y difíciles de interpretar. Sin embargo, esto vuelve aún más interesante el origen de la civilización china. Antes de la primera dinastía, se ubica el período de los 3 Huang y 5 Ti, que ya tratamos en un video anterior y que volverá más de una vez a ser protagonista de nuestras historias, porque todavía hay mucho para contar. China tiene miles de historias que merecen ser contadas. Existen numerosos textos chinos antiguos que recopilan información sobre dinastías y reyes del pasado. Muchos de ellos hacen referencia a sucesos que ocurrieron siglos antes del nacimiento de sus autores, transmitidos por diversas fuentes. En estos textos aparece de forma repetida el nombre de una dinastía, la primera y más antigua dinastía de la historia de China, la dinastía Xia. Conocerla es fundamental para tener un marco para las historias y personajes del período y para entender las referencias que diversos autores hacen a ella a lo largo de la historia. Las crónicas de Bambú y el clásico de los documentos ya aludían a esta dinastía. En los registros históricos del historiador Sima Qian se incluye una cronología de los 17 reyes de la dinastía Xia, así como también una recopilación de sus principales acontecimientos. Por ejemplo, se incluye la historia de Yu el Grande, gobernador de las aguas, quien fue el primer rey de esta dinastía. Esta se había desarrollado a la vera del río Amarillo, y dada la dinámica de este río, continuas inundaciones causaban grandes pérdidas. Yu el Grande llevó a cabo un proyecto de construcción de canales que consiguió eliminar el problema de las inundaciones, por lo cual se transformó en uno de los reyes antiguos más prestigiosos, modelo de gobierno en beneficio del pueblo. La dinastía Xia es también muy importante para la civilización china por otra razón. Según el gran filósofo confucianista Sun Tzu, en esta época anterior al surgimiento de la escritura, se forjaron gran parte de los nombres que luego recibirían una forma escrita en la dinastía inmediatamente posterior. Nombrar es catalogar y organizar el mundo, de modo que esta dinastía influyó en la cultura china incluso sin haber desarrollado, hasta donde sabemos, un sistema de escritura. La ausencia de pruebas epigráficas mantuvo por décadas un debate académico. ¿Era la Xia una entidad histórica o una construcción literaria posterior? El hecho de que muchos textos antiguos la mencionaran no implicaba necesariamente que se tratara de una dinastía realmente existente. Muchos creían que era una dinastía mitológica, remotamente basada en pueblos antiguos. Pero todo cambió cuando, en 1959, el arqueólogo Xu Shuzhen descubrió un enorme yacimiento arqueológico más antiguo que los huesos oraculares de la dinastía Shang. Como todo el sitio arqueológico era anterior a la dinastía Shang, el profesor Xu supo inmediatamente a qué dinastía pertenecían los restos, la antecesora de los Shang, es decir, la dinastía Xia. Los restos descubiertos por el gran arqueólogo chino se ubican en Erlitou, cerca de la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en la China central. A todos los restos arqueológicos descubiertos se los enmarca dentro de la cultura Erlitou. A pesar de su nombre, esta cultura no solo abarca los restos encontrados en ese yacimiento, sino que objetos con las mismas características culturales fueron descubiertos en casi 100 sitios a lo largo del río Amarillo, datados entre el 1900 y el 1500 a.C., coinciden con el periodo tradicional asignado a la dinastía Xia. La antigüedad y la ubicación coinciden también con los textos antiguos. Estudios posteriores confirmaron que el sitio de Erlitou corresponde a la antigua capital de la dinastía Xia. Por lo que se advierte, era una gran capital con edificios de cimientos de tierra apisonada. Desde su descubrimiento en 1959, se han realizado estudios prácticamente de forma continua. Así, pudo observarse el trazado urbano con calles bien delimitadas y planificadas, con surcos para la circulación de carros de 2 ruedas. También se descubrieron las bases de las murallas que protegían el Palacio Real. Además de los edificios y la infraestructura urbana, se han desenterrado innumerables utensilios de cerámica y bronce. La gran mayoría de los objetos son artefactos de cocina, pero también hay muchas decoraciones de cerámica que formaban parte de los edificios. Además, hay algunas esculturas de cerámica y jade que en su mayoría formaban parte de ofrendas funerarias. La dinastía Xia contaba entonces con la capital de Erlitou, que habría sido la ciudad comercial más grande de su tiempo. Las ciudades menores y los pueblos cercanos eran principalmente zonas de agricultura de mijo y arroz.
Sobre este yacimiento arqueológico, el famoso arqueólogo Zhou Heng, docente de la Universidad de Peiping, dijo: «La existencia de la dinastía Xia es un tópico muy serio para los académicos internacionales. Las ruinas de Erlitou han probado con hechos la existencia de la dinastía Xia. De los innumerables objetos descubiertos en el yacimiento de Erlitou, el tótem de dragón, descubierto en 2002, es uno de los más atractivos. Ubicado en una tumba sobre los restos de una persona, más de 2000 piezas de cerámica turquesa forman la figura de un dragón. La cabeza está realizada como un bajorrelieve y para formar los ojos y la nariz se utilizó jade blanco, que genera un fuerte contraste con el turquesa. Todas las piezas fueron incrustadas sobre una madera laqueada en rojo. Los arqueólogos aún no han podido encontrar información sobre la persona enterrada en esta tumba. Por su alto simbolismo y valor del dragón turquesa, estiman que debió tratarse de algún noble, aunque no directamente emparentado con el rey. Se conservan también exquisitos bronces, como recipientes ceremoniales chue, que se usaban para calentar bebidas alcohólicas durante los sacrificios, y también he, que se cree que se usaba con objetivos similares. Estos bronces rituales, los chue y los he, son precursores tecnológicos de los famosos vasos yang, mostrando una continuidad cultural. Si bien es cierto que existe una gran cantidad de sitios arqueológicos de ciudades y pueblos nómades anteriores a la cultura de Erlitou, también es posible sostener que este reino representa el primer estado centralizado en territorio chino, que sentó las bases de su civilización, tal como se encargaron de señalar los autores antiguos que hicieron el elenco de las dinastías antiguas. No se han conservado restos de escritura de esta cultura, pero se han encontrado algunos símbolos que podrían pertenecer a un sistema de escritura todavía sin descifrar. El manto de misterio que cubre un reino tan antiguo, al que los chinos del pasado tenían un respeto tan grande, forma parte de una cultura sumamente interesante que aún nos depara muchas sorpresas. Los trabajos sobre este y otros yacimientos relacionados continúan y debemos esperar nuevos descubrimientos que ayuden a develar más información sobre la primera dinastía de la historia de China. El último rey de esta dinastía, Chie, famoso por su brutalidad, se convirtió en un paradigma de gobernante tiránico, al punto que posteriormente el carácter adquirió también el sentido de cruel. Uno de los reinos que tenía bajo su control se rebeló y, contando con el favor del pueblo, fundó la dinastía Shang. Este cambio dinástico fue considerado el primer ejemplo de pérdida del Tianmin, mandato del cielo, el dispositivo clásico de legitimación política de las dinastías chinas. Hoy, el consenso ve en Erlitou el núcleo histórico de la dinastía Xia, un ciclo donde la ingeniería hidráulica de Yu y la tiranía de Chie encapsulan la dualidad con la cual la historiografía tipifica las figuras antiguas. Cada fragmento de turquesa, cada grano de mijo carbonizado nos acerca a los rostros olvidados que forjaron la primera civilización china. Si quieren conocer más sobre la historia de esta y otras dinastías chinas, los esperamos en China desde el Sur.